Buenas noches alumnos, mi nombre es César Cabero, vamos a grabar el video de rodilla. Como objetivos de la sesión, identificar las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación, identificar los componentes estabilizadores de rodilla extraarticular e intraarticular y reconocer ubicación y función de los músculos de la rodilla. La rodilla, al ser una trocleartrosis, si bien es cierto de manera anatómica se le cataloga como una bicondilia, de manera funcional se comporta como una troclea, por lo cual se reconocen solamente dos movimientos que son sagitales: la extensión de rodilla, que acá ustedes pueden visualizar en diferentes imágenes, y la flexión de rodilla, que acá también ustedes pueden visualizar. Algo con respecto a la flexión de rodilla, van a ver ustedes que cuando ésta se asocia a una extensión de cadera, se restringe a un arco de 0 a 120 grados. Mientras que si lo asocio a una flexión de cadera, el arco es más amplio. Ello tiene que ver con el nivel de tensión al cual suelo someter a los músculos de la cara anterior del muslo. Y cuando de manera pasiva, forzada, yo hago o genero esta posición, veo que el arco se amplía, lo que suele pasar en la gran mayoría de articulaciones que son angulares. Si bien es cierto, la rodilla solamente debe poseer movimientos sagitales, flexión y extensión de rodilla, cuando la rodilla está flexionada, los ligamentos que justamente estabilizan la articulación de rodilla, que son los cruzados, se encuentran relajados. Los cruzados, tanto el anterior como el posterior, ligamentos cruzados me refiero, deben estabilizar la rodilla y suelen ser estabilizadores mucho más importantes o mucho más intensos cuando estoy en grados de extensión máxima de rodilla o en flexión máxima de rodilla. En extensión máxima de rodilla, por ejemplo, el ligamento que está más tenso es el ligamento cruzado posterior. En flexión máxima de rodilla, el más tenso es el ligamento cruzado anterior. Por en flexión intermedia de rodilla, como ustedes pueden ver acá, que es una flexión de rodilla aproximadamente a 90 grados, van a ver ustedes que se permite cierto fenómeno de rotación interna o externa de rodilla. Acá ustedes pueden ver rotación interna de rodilla o de la pierna y rotación externa de la pierna, ¿sí? En promedio 30 grados para rotación interna de la pierna y 40 grados para rotar externamente la pierna. Si bien es cierto, no son movimientos típicos de la rodilla, puesto que esta, como les mencioné, solo describe movimientos en sagital, flexo extensión de rodilla, el hecho de que yo tenga mis ligamentos cruzados relajados en flexión intermedia de rodilla permite este tipo de componente, el cual participa o tiene su función cuando generamos algún tipo de actividad, más cuando soportamos carga con rodilla en semiflexión. Acá se puede constatar lo mismo, como con flexión de rodilla se puede rotar tanto externamente la pierna como internamente la pierna, y como se está desarrollando de manera pasiva, los rangos de movimiento son ligeramente más amplios. Y acá otro componente. Si bien es cierto, la rodilla solo realiza movimientos de flexo-extensión y en su gran parte o en su gran mayoría esta depende del fenómeno de deslizamiento articular, hay cierto componente rotador o de rodamiento de rodilla cuando uno alcanza los últimos 15 o 20 grados de extensión de rodilla. En pocas palabras, si bien es cierto, el componente intraarticular de movimiento más común o el que se desarrolla en casi toda la extensión de la articulación es el deslizamiento, en los últimos grados de extensión de rodilla, los últimos 15 a 20 grados, aparece un componente de rodamiento en la región externa de la articulación femorotibial, lo que hace que la pierna rote de manera pasiva o de manera automática externamente. Más adelante lo vamos a seguir describiendo. Muy bien, un corte axial de la rodilla, la cual distingue varios componentes. Por un lado el fémur proximal, acá están los cóndilos femorales, este vendría a ser en particular el cóndilo externo femoral, el platillo o meseta tibial en la epífisis proximal de la tibia. Entre ambos encontramos primero que cada uno está rodeado por un cartílago articular, y lo que se distingue con facilidad es que el cartílago o la superficie de contacto cubierta por cartílago para la tibia es mucho menor que la superficie de contacto que le ofrecería finalmente lo que es el fémur en grados de extensión o flexión máxima, ¿sí? Interesante conocer ello debido a que más adelante, cuando analicemos el movimiento que se desarrolla en la articulación, vamos a ver que asociado al deslizamiento, a rotación o rodamiento, si existiese algún tipo de movimiento único como el de rodamiento, no habría posibilidad de que en flexión máxima de rodilla estos huesos se mantengan coaptados o relacionados. Entre ambos voy a visualizar acá el menisco, que como ustedes pueden ver posee un cuerno anterior,
un cuerno posterior. En lo particular ese es el menisco lateral o menisco externo, y lo particular de los meniscos es que no están estáticos en la articulación, sino que se desplazan, ya sea que la rodilla esté dirigiéndose a extensión o a flexión. La finalidad de ese desplazamiento sería tratar de facilitar la mayor coaptación posible entre un extremo y otro de la articulación, entre la tibia y el fémur. Anterior a la región distal del fémur encontramos a la rótula, que es un hueso sesamoideo, el más grande del cuerpo, hueso sesamoideo, por encima del cual se inserta y pasa el tendón distal del músculo cuádriceps crural. Y justamente ese tendón distal lo que hace es usar a la patela o a la rótula como polea para facilitar lo que es la transmisión del vector de carga o vector de fuerza hacia la tuberosidad tibial anterior de mi tibia, valga la redundancia. Entonces, mi músculo cuádriceps crural se inserta a nivel distal en la tuberosidad tibial anterior. Y para que el vector de fuerza o la resultante de la fuerza o de la carga generada por este cuádriceps crural sea la adecuada hacia la tibia para favorecer la extensión de rodilla, tiene que usar a esta rótula como una polea. La articulación fémuro-patelar es anatómica y funcionalmente una trocleartrosis. La articulación cóndilo-femoral, tanto externa como interna, sería condilartrosis, por la cual es bicondilia, solo que de manera funcional más adelante la vamos a describir como una troclea, en conjunto a todo este complejo como una troclea. Puedo distinguir también lo que son algunas bursas, esta bursa que está justamente por delante de la rótula, que ante un impacto directo a nivel de este hueso podría provocar una ruptura y un derrame a nivel de esta bursa. Encontramos la bursa subcutánea infrarotuliana, la bursa profunda infrarotuliana, ¿de acuerdo? Y unas pequeñas bursas ubicadas justo en la zona de inserción de algunos tendones, en particular del músculo gastrocnemio. Como es cóndilo externo, estoy hablando del gastrocnemio externo o músculo gemelo externo que se ubica en primer plano en la cara posterior de la pierna. Esta imagen ya la hemos discutido en su momento cuando hemos hablado de la epífisis proximal del fémur al momento de hablar de la articulación coxofemoral, solo para distinguir lo que es la diáfisis, en la cual ustedes pueden evidenciar la línea áspera del fémur, la cual posee un labio interno, un labio externo, un borde interno, un borde externo para esa diáfisis, una cara interna, una cara externa y una cara anterior, es decir, posee una estructura triangular. Aquí justamente ustedes pueden visualizar el agujero nutricio. Se describió en su momento que esta línea áspera del fémur, que posee dos labios, fácil de indicar inclusive hasta los músculos que van ahí. Labio interno, línea áspera, vasto interno del cuádriceps crural. Labio externo de mi línea áspera, vasto externo del cuádriceps crural. Esta línea áspera, cuando se dirige hacia la epífisis proximal del fémur, se divide en tres crestas. La cresta del vasto interno, obviamente para el músculo vasto interno, la cresta pectínea para el músculo pectíneo y la cresta glútea para el músculo glúteo mayor. Recuerden que de los 9 glúteos ubicados en la cara posterior de la región glútea, en la cara posterior en la nalga, de los 9 músculos, 8 son pelvitrocantéricos. ¿Quién no lo es? El glúteo mayor, que nace de algunas porciones de la pelvis, pero cuando va al fémur se dirige hacia la diáfisis, justamente hacia la cresta glútea que les acabo de describir. Muy bien. Cuando evalúo la región distal de este fémur, yo voy a reconocer la presencia de, por un lado, la tuberosidad femoral externa, la tuberosidad femoral interna. En este texto también se puede escribir como epicóndilo lateral y epicóndilo medial con su respectivo tubérculo para el músculo aductor. Muy bien. Si evalúo la diáfisis para empezar, voy a ver que la línea áspera que yo describía en la región media y que se trifurcaba en la parte alta, en la parte baja esa línea áspera se va a bifurcar, definiendo una cresta supracondilia interna o línea supracondilia medial y una cresta supracondilia externa o línea supracondilia lateral. Y cuando yo tomo estas dos líneas en referencia a lo que es la región intercondilia, tengo el denominado triángulo popliteo. Acá se le describe como una cara poplitea. Muy bien. Ahora, volviendo a la zona anterior, veo que justamente para cada epicóndilo, tanto lateral, medial o cada tuberosidad, le corresponde un cóndilo. El cóndilo lateral o cóndilo externo y el cóndilo medial o cóndilo interno. Si ustedes se percatan, ambos cóndilos poseen dos carillas planas y a nivel central hay una escotadura.
Justamente esta escotadura que se distribuye en la porción más anterior sirve para la articulación con la rótula, por lo cual mi rótula debe poseer en su cara posterior dos carillas planas con una convexidad para que a manera de polea se articule con la cara anterior de la epífisis distal del fémur y forme la articulación fémuro-patelar o fémuro-rotuliana, una diartrosis tipo trocleartrosis. ¿Sí? Estos son los cóndilos femorales, que en una vista posterior se distingue mucho mejor: cóndilo medial, cóndilo lateral y una fosa intercondilia entre ambos, zona en la cual se insertan los ligamentos cruzados. ¿Sí? Esto va a facilitar la descripción del cóndilo medial, el cual se articula con la cavidad glenoidea interna de la meseta tibial, y el cóndilo externo, que se articula con lo que es la cavidad glenoide externa de la meseta tibial. Entonces, miren, si ustedes evalúan la región distal del fémur, van a ver que adelante sí se distingue una tróclea de forma óptima o de forma adecuada para la rótula, permitiendo la articulación troclear femoropatelar, mientras que cuando uno evalúa la cara infero-posterior se distingue adecuadamente dos cóndilos para dos cavidades glenoideas ubicadas a nivel proximal de la tibia, formando de manera anatómica dos condilartrosis, una articulación bicondilia para uno y otro lado. Acá ustedes pueden ver una imagen en la cual se describe tal vez mejor el cóndilo lateral del fémur, que es en longitud más largo o en anteroposterior más largo que el cóndilo medial, la presencia de la región proximal de lo que es la tibia. Acá ustedes pueden ver la tuberosidad tibial externa, la tuberosidad tibial interna y la tuberosidad tibial anterior. ¿Qué encontramos en la tuberosidad tibial externa? En la parte más alta, la cavidad glenoide articular con el cóndilo externo del fémur, por un lado. Por otro lado, un tubérculo anterior que no se evidencia muy bien aquí, que es el tubérculo de Yerdi, que sirve justamente para la inserción distal de la banda iliotibial o cintilla de Miaisiac, que viene en el músculo tensor de la fascia lata, desde la cadera, desde la pelvis, y también sirve de inserción proximal para el músculo tibial anterior, que es un músculo ubicado en la cara anterior de la pierna. ¿Qué más ubico yo a nivel de esa tuberosidad tibial externa? En su región posterior posee una carilla plana justamente para articularse con la cabeza del peroné. Esta es la cabeza del peroné, la cual se describe en la epífisis proximal de ese hueso. Esa cabeza del peroné se articula con la tuberosidad tibial externa en su cara posterior, formando una diartrosis tipo artroide. Muy bien. Y por acá describimos a lo que es la tuberosidad tibial interna con su respectiva cavidad glenoidea para el cóndilo interno femoral. Menisco lateral, menisco medial para ambos lados, y acá se puede evidenciar los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Aquí evidencia en la rótula, la cual es una estructura triangular que posee una base en la parte superior, un ápice en la porción inferior, una cara anterior y una cara posterior, la cual posee dos carillas planas con una convexidad, la cual se encajaría perfectamente con estas dos carillas planas y esta concavidad, formando una diartrosis tipo trocleartrosis. Recordemos que la rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, que sirve para que al momento que el tendón del cuádriceps se inserte en la base, en la región lateral, y se proyecte por delante de este hueso, el vector principal o resultante de la fuerza o carga generada por el cuádriceps se transmita de forma adecuada hacia la pierna, hacia la tuberosidad tibial anterior, para que la extensión de rodilla sea óptima. Es tan importante que hay un momento en el cual, asociado a algún tipo de discapacidad, esta rótula se encuentra desplazada, se encuentra alterada con respecto a su posición, y eso va a condicionar justamente que el vector de fuerza o resultante de carga del cuádriceps no se distribuye de forma adecuada a nivel de la pierna, y existan anomalías con respecto a la capacidad del músculo para ejercer potencia, más en los rangos finales de extensión de rodilla. Acá ustedes pueden ver cómo la rótula se relaciona con el fémur, y los colores describen justamente las zonas de contacto en particular entre una y otra porción de la articulación, asociado a determinados grados de flexión de rodilla. ¿Sí? Muy bien. Acá se describe lo que es la tibia proximal, como les dije, tuberosidad tibial externa con su tubérculo de Yerdi, con la carilla articular para la cabeza del peroné, tuberosidad tibial interna y la tuberosidad tibial anterior. Entonces ubicamos la tuberosidad tibial externa
la tuberosidad tibial interna y la tuberosidad tibial anterior. La tuberosidad tibial externa posee un tubérculo anterior llamado IRD para la inserción distal del tracto iliotibial o cintilla iliotibial o cintilla de Mieisiak. Muy bien. En la región posterior, una caría articular plana para la cabeza del peroné. Por acá ustedes pueden ver la tuberosidad tibial interna. Y en la parte alta ubicamos a la meseta tibial, la cavidad glenoidea externa, la cavidad glenoidea interna y las espinas tibiales, siendo ligeramente más alta la espina tibial anterior. Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos dicho en su momento, hemos descrito ya en su momento lo que es las características de la articulación tibio-peroneo o tibio-peroneal inferior, que es una artrodia, de artrosis tipo artrodia, y cómo al relacionarse estos dos huesos a través de malleolos, malleolo externo y malleolo interno, se forma la articulación tibio-peroneo-astragalina, ¿de acuerdo? Que al articularse con el hueso más posterior y alto del tarso, que es el astrágalo, forma una tróclea, que permite solamente movimientos de dorsiflexión y plantiflexión. La articulación tibio-peroneo-astragalina, que es la articulación del tobillo. Esta imagen solamente para que ustedes puedan evidenciar un corte transversal de las diáfisis tanto de la tibia como del peroné. Acá ustedes pueden ver que tanto la tibia como el peroné poseen un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. Una cara posterior para ambos, una cara medial para ambos y una cara lateral para ambos. Y justamente entre ambos huesos se describe la membrana interósea que, como ustedes ya saben, forma una sinartrosis tipo sindesmosis. En esta imagen ustedes pueden evidenciar lo que es el platillo tibial, la meseta tibial, con su correspondiente cavidad glenoidea interna, cavidad glenoidea externa, espina tibial interna, espina tibial externa, espacio preespinal y espacio retroespinal. En lo particular, el espacio preespinal sirve de inserción para el ligamento cruzado anterior y el espacio retroespinal sirve de inserción para el ligamento cruzado posterior. Acá ustedes pueden ver cómo encima de esas cavidades glenoides se va a ubicar los meniscos, ¿sí? Un menisco externo que suele ser un poco más regular con respecto a sus dimensiones, tanto la anteroposterior como la transversal, en forma de O, y un menisco medial que suele ser un poco más alargado o mayor en longitud que en transversal, el menisco medial o menisco interno. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ¿de acuerdo? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ¿de acuerdo? Y como justamente los meniscos también guardan relación con esos ligamentos, ¿de acuerdo? Acá ven el ligamento cruzado posterior. Este ligamento vendría a ser un ligamento estabilizador de la región posterior del cartílago o el menisco interno, ¿sí? Cruzado anterior, cruzado posterior. Y acá está la tuberosidad tibial anterior. En esta imagen ustedes pueden distinguir tanto la articulación condilar interna, la articulación condilar interna, los meniscos correspondientes para cada lado y además los ligamentos colaterales, el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo. Ligamento colateral interno o femorotibial, ligamento colateral externo o femorofibular o femoroperoneal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Justamente estos ligamentos que tratan de hacer, tratan de estabilizar la articulación en el plano coronal. Es decir, como es una trocleartrosis de manera funcional, no debería permitir ningún tipo de movimiento en el plano transversal. Pero cuando estos ligamentos están relajados, por ejemplo, cuando estoy en determinados grados de flexión de rodilla, esos ligamentos están ligeramente relajados. Y como están ligeramente relajados, pueden permitir cierto bostezo en lateral en ciertos grados de flexión de rodilla, siempre y cuando no exista carga a nivel de la articulación. Otra imagen para que ustedes puedan evidenciar con más detalle al ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Acá ustedes pueden ver que el ligamento cruzado anterior va desde la cara medial del cóndilo externo femoral hacia el espacio preespinal y el ligamento cruzado posterior va de la cara lateral del cóndilo femoral interno hacia el espacio retroespinal. Muy bien. ¿Dónde se tensa al máximo el ligamento cruzado anterior? Cuando estoy en flexión máxima de rodilla. ¿Y qué trata de evitar? Trata de evitar el deslizamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. ¿Cuándo tenso al máximo el ligamento cruzado posterior? Cuando estoy en extensión máxima de rodilla.
¿Qué trata de evitar? El deslizamiento a posterior de la tibia con respecto al fémur. Como estoy en bipedestación, por ejemplo, generando una carga máxima a nivel de mi extremidad inferior, a nivel de lo que es la articulación de rodilla. Justamente ese ligamento cruzado posterior es el que genera el trabe anatómico cuando uno quiere realizar una extensión máxima de rodilla. Muy bien. Otro corte para que ustedes puedan ver igual la integridad de los ligamentos cruzados. Y esta imagen ustedes pueden ver, para empezar, cómo los meniscos que están ubicados entre el fémur y la tibia tienen cierta motilidad para tratar de acomodarse a la disposición articular. ¿A qué me refiero? Que cuando yo, por ejemplo, tengo estas imágenes, extensión completa de rodilla, los meniscos justamente se van a ubicar en la zona en la cual hay más relación de contacto entre el fémur y la tibia. Cuando llego a determinados grados de extensión de rodilla, el menisco ya no se ubica en la misma posición, sino que se desplaza posterior. ¿Sí? ¿Y por qué se desplaza posterior? Con la finalidad de facilitar un mejor contacto entre el cóndilo externo femoral, su región posterior, y la región más posterior de lo que es el platillo tibial. Entonces el menisco lo que trata es de desplazarse acompañando o tratando de buscar aquellas zonas donde el contacto es mayor entre el cóndilo femoral y lo que es el platillo tibial o la cavidad glenoide en la tibia, con la finalidad de facilitar una mejor superficie de contacto, una mayor superficie de contacto y una mejor distribución de las cargas. Muy bien, esas son las funciones del menisco: transmitir las cargas. Si la carga es máxima a nivel de la articulación, por su capacidad o su cantidad de fibras colágenas circunferenciales, el menisco inclusive se puede ensanchar, generando una superficie mayor de contacto entre el fémur y la tibia, además de facilitar el componente nutricional de la articulación. Lo que les mencioné en su momento, la rótula se estabiliza por la acción muscular con respecto al cóndilo o con respecto a la región intercondilia, ¿sí? Con respecto a la cara anterior de la epífisis inferior del fémur. Y acá está mi ligamento lateral interno y mi ligamento lateral externo. Cuando estos ligamentos están tensos, están totalmente tensos en extensión máxima de rodilla. Pero cuando estoy con cierto grado de flexión de rodilla, los ligamentos colaterales interno y externo se relajan, por lo cual, como les mencioné, en flexión de rodilla se puede permitir cierta basculación o cierta angulación de la tibia con respecto al fémur en el plano coronal, que es una especie de bostezo. ¿Estamos de acuerdo? Es una especie de bostezo. Esta imagen también me va a servir para dar a entender o explicarles un detalle: que el cóndilo externo femoral es convexo, al igual que el sentido antero-posterior de la cavidad glenoidea externa de la tibia. Es decir, una región convexa femoral se articularía con una región convexa a nivel tibial, por lo cual no habría una zona adecuada de contacto entre ambos lados. En este caso, los meniscos cumplen un papel fundamental, puesto que, además de amortiguar y nutrir la articulación, también facilita el brindarle a cada extremo convexo de esta articulación cóndilo tibial externa una mayor área de contacto y una superficie de contacto ideal. Muy bien. Acá está justo lo que les describí en su momento. Si bien es cierto, la articulación fémoro-patelar es troclear, de manera anatómica la cóndilo femoral es bicondilia. Por acá una condilartrosis, por acá una condilartrosis. Pero si el diseño de esta región distal del fémur la asemejo al diseño de la extremidad anterior de la articulación fémoro-patelar o a esta imagen, ustedes van a ver que los cóndilos vendrían a ser las dos carillas planas con una convexidad central necesaria para que las dos carillas planas con una convexidad central de la tibia se articule. Cuando digo de la convexidad central en tibia, hablo de las espinas tibiales. Entonces, esto es lo que justifica el por qué la articulación femorotibial de manera funcional es una tróclea. Los dos cóndilos hacen veces de carillas planas, mientras que la fosa intercondilia hace veces la concavidad. Con respecto a la tibia, las dos carillas planas la forman las cavidades glenoides, con la convexidad central formada por las espinas tibiales. En pocas palabras, la articulación femorotibial es una extensión de la articulación femoropatelar, por lo cual, según esta imagen, describen de manera anatómica la articulación como una trocleartrosis. Otro detalle importante a tomar en consideración: ¿qué pasase si el movimiento fundamental a nivel de la articulación femorotibial fuese rodamiento? Para darse un rodamiento
La superficie de contacto entre ambos cabos óseos debe ser la misma en extensión y superficie. Pero en el caso de la tibia, la superficie de contacto tibial es mucho menor que la región de contacto articular que posee el fémur. Así que, como es mayor la superficie de contacto articular a nivel femoral con respecto a la tibia, y si fuese el rodamiento el único movimiento a generarse, habría un momento en el cual, en el recorrido de flexión de rodilla, no le alcance el fémur espacio con respecto a la tibia para mantener la coaptación. Quiere decir que se dislocaría, luxaría o decoaptaría la articulación. ¿Sí? Si fuese la rotación del movimiento primordial a nivel de la articulación, ustedes verían que al no progresar a posterior lo que es el cóndilo femoral, habría un momento en el cual la región posterior del platillo tibial impactaría con la diáfisis del fémur, restringiendo justamente el arco de movimiento y flexión de rodilla. Entonces, si rotar fuese el único movimiento intraarticular, le faltaría espacio a lo que es el fémur para poder aumentar los grados de flexión debido al impacto que generaría su diáfisis con respecto a la región posterior del platillo tibial. Por eso es que el movimiento que prima en la articulación es el deslizamiento, un deslizamiento que va a permitir que toda la superficie de contacto del fémur se relacione con alguna superficie de contacto a nivel de la tibia y permita los rangos normales de movimiento en la articulación. Una imagen radiográfica en la cual ustedes pueden ver con facilidad el cóndilo femoral externo, cóndilo femoral interno, el espacio femurotibial o el espacio interarticular. Esta vendría a ser la rótula, la que ustedes escriben acá, la rótula. Este es el platillo tibial en el cual encontramos la cavidad glenoidea externa, cavidad glenoidea interna, espina tibial externa y la espina tibial interna. Acá se puede ver con mucho más detalle cómo se estructura la articulación de manera anatómica, pero al asemejarse a una polea se describe como una articulación troclear. Para parte o por parte del fémur, dos carillas planas con una concavidad, por parte de la tibia, dos carillas planas con una convexidad. Acá ustedes pueden ver la cabeza del peroneo. Y en esta vista ustedes pueden destacar cómo la rótula se articula con la tróclea a nivel femoral. Ahora, con respecto a los músculos que ubicamos a nivel del complejo de rodilla, bueno, vamos a hablar básicamente de los músculos de la región del muslo. Para ello vamos a dividirlo en lo que es región anteroexterna y posterior-interna. La región anteroexterna se puede catalogar en región anterior y región externa. Para mi región anterior tengo al cuádriceps crural. Un cuádriceps formado por tres músculos: el músculo recto anterior del muslo, el vasto interno, el vasto externo y el músculo crural. De esos músculos, el único biarticular vendría a ser el recto anterior del muslo, ya que nace de la espina ilíaca anterior inferior a nivel de la cresta ilíaca en el hueso coxal. La cara externa posee solamente dos músculos, el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. Mientras que la cara posterior interna se puede dividir en cara posterior con tres músculos y en cara interna con 5 músculos. Ahora pasamos a describir uno por uno. En la siguiente imagen ustedes pueden ver acá lo que es músculos de la cara anterior. Acá ustedes ven el recto anterior del muslo, que como les mencioné, se origina en la espina ilíaca anterior inferior, y como este a nivel distal forma el tendón del cuádriceps que va hacia la tuberosidad tibial anterior de mi tibia, valga la redundancia, pasa por dos articulaciones, por lo cual se le cataloga como biarticular. Pasa por la coxa femoral y pasa por la femuro-patelar y femuro-tibial. ¿De acuerdo? Por ello es un músculo biarticular. Lateralmente encontramos al músculo vasto externo, al músculo vasto interno. Recuerden que les mencioné labio externo de mi línea áspera, vasto externo, labio interno de mi línea áspera y cresta del vasto interno para el músculo vasto interno. Y si cortamos al músculo recto anterior del muslo, aquí vamos a encontrar a lo que es el músculo crural, que nace en la cara anterior de la diáfisis del fémur. Entonces tengo 4 músculos: recto anterior del muslo, a nivel proximal, espina ilíaca anterior inferior, vasto externo, línea externa o labio externo de mi línea áspera del fémur, con la cara externa de la diáfisis, vasto interno, labio interno de mi línea áspera con su cresta del vasto interno y cara interna de la diáfisis. Y al cortar este músculo evidenciamos por debajo al músculo crural que nace en la cara anterior de la diáfisis femoral. Los 4 a nivel distal se van a unir para formar el tendón del cuádriceps o el tendón rotuliano, que usa la rótula como la polea
sobre la cual transmitiría el vector de fuerza hacia la tuberosidad tibial anterior. Muy bien. Ahora acá podemos inclusive visualizar dos pequeños músculos ubicados en la cara externa, el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. Tanto el músculo sartorio como el tensor de la fascia lata a nivel proximal se van a insertar en la espina ilíaca antero superior. En la cara medial de esta espina se insertaría el músculo sartorio y en la porción lateral de esta espina se insertaría el músculo tensor de la fascia lata. El sartorio hace un cruce en diagonal hacia la cara medial de la pierna, dirigiéndose hacia la tuberosidad tibial interna y a su diáfisis, formando uno de los tres músculos del complejo denominado músculo de la pata de ganso. ¿Por qué se le llama músculo sartorio? Porque debido a la disposición vectorial de las cargas, genera tres movimientos: flexión de cadera, ¿sí?, es uno; abducción de cadera es el segundo, y el tercero, rotación externa, la típica postura del sastre, de ahí viene el nombre. El músculo tensor de la fascia lata es carnoso en su cuarto más alto, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de su recorrido forma el tracto iliotibial o la cintilla de Miasiak, que estabiliza en lateral a lo que es el muslo y a la articulación de rodilla. Muy bien. Acá ustedes pueden ver con detalle un músculo de la cara interna, que es el músculo grácil o músculo recto interno, que junto con el músculo sartorio y el músculo semitendinoso ubicado en cara posterior, al dirigirse a la cara interna de la tibia, tanto la tuberosidad tibial interna como la diáfisis, forman los tendones de la pata de ganso. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos visualizar? Algunos músculos de la cara interna. ¿Cuáles son los músculos de la cara interna? Tenemos 5. El pectíneo, aductor mediano o primer aductor, aductor menor o segundo aductor, y aductor mayor o tercer aductor, y además del músculo recto interno. Muy bien. El músculo recto interno a nivel proximal se va a insertar a nivel del pubis, y a nivel distal, ya sabe, forma la pata de ganso. ¿Sí? El músculo pectíneo nace de una cresta pectínea ubicada a nivel de coxal y se dirige a la cresta pectínea del fémur, que hemos descrito anteriormente en la cara posterior de la diáfisis. Muy bien. Los músculos que me quedan de la región aductora serían los tres aductores: el aductor mediano, aductor menor y aductor mayor. ¿Sí? Aductor mediano, aductor menor y aductor mayor. En esta imagen ustedes pueden ver lo que es el músculo pectíneo. Ven el músculo aductor largo por acá, ¿de acuerdo? Que vendría a ser en todo caso uno de los músculos aductores, el aductor mediano, y el músculo recto interno. En la siguiente imagen vamos a ver con más detalle lo que son esos músculos ubicados a este nivel. Primero, acá lo que he hecho es seccionar al músculo aductor largo, que vendría a ser justamente el músculo aductor mediano, con la finalidad de poder visualizar al músculo aductor menor y al músculo aductor mayor. Una particularidad con respecto a los aductores y el recto interno. El recto interno nace del pubis, el aductor menor nace del pubis y la porción medial de la rama isquiopubiana, el aductor mediano, perdón. El aductor menor nace del tercio medio de la rama isquiopubiana, y el aductor mayor nace de la porción lateral de la rama y del isquio. Entonces, recto interno nace en pubis, ¿sí?, y sínfisis púbica. Aductor mediano, ¿de acuerdo?, o primer aductor, nace tanto del pubis como de la porción medial de la rama isquiopubiana. El aductor menor nace de la rama en sí, el aductor mayor nace de una porción lateral de la rama y de la tuberosidad isquiática. La forma como se distribuye finalmente hacia la diáfisis femoral es la siguiente: el aductor mediano o primer aductor se dirige al tercio superior de la línea áspera del fémur. El aductor menor, que es este, acá está el mediano, acá está el menor, el aductor menor se distribuye hacia el tercio medio de la diáfisis, mientras que el aductor mayor se distribuye hacia toda la diáfisis, de acuerdo, a toda mi línea áspera del fémur. Acá en esta vista ustedes pueden ver con cierto detalle lo que es el músculo tensor de la fascia lata, que solamente es carnoso en su cuarto más proximal o más alto, y lo demás se prolonga a través de la banda iliotibial o cintilla de Miasiak, que estabiliza en lateral la articulación femurotibial. ¿De acuerdo? Acá pueden ver el músculo sartorio y una vista posterior para reconocer a los músculos de la cara posterior. Tengo acá dos planos. Por un lado tengo a nivel medial al músculo semitendinoso,
que ya saben que a nivel distal se dirige a la tuberosidad tibial interna y a la diáfisis, formando junto con el recto interno y el sartorio los músculos de la pata de ganso. En el mismo primer plano, en la región lateral, tengo la porción larga del músculo bíceps femoral. Si yo secciono estos dos músculos, me queda a nivel medial el músculo semimembranoso y a nivel lateral la porción corta del bíceps femoral. Muy bien, entonces, a este nivel yo encuentro 4 músculos. ¿Sí? De los 4 músculos, a nivel proximal solamente se va a insertar en la tuberosidad isquiática del coxal los 3 músculos biarticulares. Es decir, me refiero a lo que es la porción larga del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Sí? Son los llamados músculos isquiotibiales. Cada uno tiene un destino distinto. ¿De acuerdo? Un destino distinto. Por ejemplo, la porción larga del bíceps femoral, que es un músculo isquiotibial, se une a su porción corta, que nace solamente en el tercio medio y ligeramente superior de la cara posterior del fémur, o de la diáfisis posterior del fémur. ¿De acuerdo? Con eso con respecto a ese músculo. Vamos a ver entonces que para poder hablar de músculos isquiotibiales, como les vuelvo a repetir, solo tengo 3: isquion y tibia. Nace en isquion, la porción larga del bíceps femoral, nace en isquion semitendinoso, nace en isquion semimembranoso. Acá ustedes pueden ver los dos. La tuberosidad isquiática. Acá ustedes pueden ver al semitendinoso por debajo al semimembranoso, por acá la porción larga del bíceps femoral, y al seccionar veo la porción corta del bíceps femoral, el cual no es isquiotibial. ¿De acuerdo? Cuando estas porciones mediales de los semis y lateral se relacionan con mi rodilla y los músculos gemelos, forman el denominado rombo popliteo, en el cual ubicamos a la arteria poplitea, a la vena poplitea y al nervio sural. ¿De acuerdo? Nervio sural. ¿Sí? En esta imagen ustedes pueden ver cómo la inervación de los músculos de la cara anterior del muslo y cara interna está mediado por el plexo lumbar. El cuádriceps crural es inervado por una rama externa o colateral o rama terminal del nervio crural. Ustedes pueden ver acá al nervio crural. ¿De acuerdo? Un nervio crural que se forma en la raíz anterior de L2, L3 y L4. Un nervio crural que antes de formar sus 4 ramas terminales emite ramas motoras para el músculo zoaciliaco. Un nervio crural que posee 4 ramas terminales. Nervio músculo cutáneo externo que va en su función motora a inervar al músculo sartorio. Nervio del cuádriceps que inerva pues justamente al músculo cuádriceps crural. El nervio safenio interno que es sensitivo e inerva la piel de la cara interna en la rodilla, pierna, tobillo y pie. Y el nervio músculo cutáneo interno que va al músculo pectíneo y a algunos músculos aductores. Me refiero a lo que es el nervio músculo cutáneo interno. Muy bien. Otra rama de este plexo lumbar vendría a ser el nervio obturador. Un nervio obturador que se forma en las raíces, también de las mismas raíces de la cual se forma el nervio crural, solo que estas en las raíces anteriores. Recuerden, nervio crural, raíces posteriores de L2, L3 y L4, nervio obturador, raíces anteriores de L2, L3 y L4. Estas raíces anteriores, este nervio obturador perfora la membrana obturatriz junto con la arteria obturadora y las 2 venas obturadoras y se distribuye hacia los músculos de la cara interna del muslo. Vale decir que inerva al músculo pectíneo, al aductor mediano, aductor menor, aductor mayor y al músculo recto interno. Entonces, como les mencioné, la cara anterior e interna del muslo está cubierta por lo que es el plexo lumbar. Mientras que el resto de músculos, tanto los de la región glútea como la cara posterior del muslo, toda la pierna, tobillo y pie, está inervado por el nervio ciático mayor, que es el nervio más importante formado por las raíces provenientes de L4, L5, tronco lumbosacro, S1, S2, S3 y S4. Estoy hablando del plexo sacro. Ahora, justamente las ramas colaterales de este plexo son justamente algunas ramitas que van a músculos con nombre propio. Me refiero pues que si yo tengo a nivel de la región glútea al músculo glúteo mayor, este va a ser inervado por el nervio glúteo inferior, el glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata, inervado por el nervio glúteo superior. Muy bien. Hay un nervio llamado gémino superior que va justamente a inervar el músculo gémino superior.
hay un nervio denominado piramidal, el cual justamente al músculo piramidal de la pelvis, al piriforme, hay un nervio llamado gémino inferior y cuadrado de la pelvis que inerva justamente al músculo gémino inferior y al cuadrado de la pelvis. Es decir, los nervios o las ramas colaterales de ese plexo van directamente ya orientados hacia un músculo en particular. ¿De acuerdo? Cuando este nervio ciático mayor se distribuye hacia la cara posterior del muslo y llega al rombo popliteo, va a formar sus dos ramas terminales. Medialmente tenemos al nervio sural y de forma lateral tenemos al nervio tibial. El nervio tibial inerva los músculos de la cara externa y anterior de la pierna y al músculo pedio, que es el único músculo ubicado en el dorso del pie, mientras que el nervio sural inerva a los músculos de la cara posterior de la pierna, que son 7, y a los 19 músculos de la cara plantar, al dividirse en nervio plantar interno y nervio plantar externo. Entonces la inervación de los músculos de la región glútea, cara posterior del muslo, cara externa del muslo en parte, toda la pierna y todo el pie, depende del plexo sacro. Depende del plexo sacro. Muy bien. Acá una vista en la cual pueden distinguir con más detalle lo que les mencioné con respecto a lo que es el origen del nervio ciático mayor, que como ustedes pueden ver se hace posterior justamente pasando por debajo del músculo piramidal. Una contractura o una lesión de este músculo piriforme piramidal puede condicionar entrampamiento de este nervio, generando un síndrome disfuncional asociado a una compresión ciática en su recorrido a nivel de lo que es la región glútea. Muy bien. Algunas maniobras que ustedes tienen que conocer para evaluar la integridad de la cápsula y la integridad de los meniscos. Por ejemplo, en el test de Apley, lo que trata de valorar es, por un lado, la integridad cápsulo-ligamentaria y por otro, trata de valorar lo que es al menisco. El paciente está en decúbito dorsal, o en decúbito ventral, perdón, o decúbito prono, con la rodilla flexionada a 90 grados, el evaluador ubicado al lateral, y lo que va a realizar es lo siguiente. Si realiza una compresión axial de la pierna con respecto a la camilla, con respecto al fémur, y rota externamente la pierna, lo que trata de evaluar es el cóndilo medial, o el menisco medial o menisco interno, perdón. Si aparece dolor en la maniobra, es que este menisco está comprometido. Si en la misma posición rota internamente la pierna con compresión, está tratando de evaluar el menisco lateral o menisco externo. Entonces, si rota externamente la pierna, evalúa menisco medial. Si rota internamente la pierna, evalúa menisco lateral. ¿Sí? La presencia de dolor y crujido condicionaría el diagnóstico de lesión de menisco. En cambio, si en la segunda imagen ustedes pueden ver, coloca su rodilla por encima del muslo para posteriormente traccionar la pierna en el eje axial, el dolor justificaría la lesión cápsulo-ligamentaria o una lesión en cápsula y ligamento. El test de Murray es un test que se usa básicamente para lo que son meniscos. Paciente en decúbito dorsal o decúbito supino con la cadera flexionada casi a 90 grados y la prueba inicia con una flexión máxima de rodilla. Si yo le pido al paciente a partir de esa flexión máxima de rodilla, le roto externamente la pierna y voy extendiendo hasta 90 grados, la presencia de dolor en la cara medial justificaría justamente la lesión del cuerno posterior del menisco interno. Entonces, cuando yo, partiendo una flexión máxima de rodilla, roto externamente la pierna y llevo gradualmente a extensión la rodilla próximo a 90, estoy evaluando el cuerno posterior del menisco medial. En cambio, si de la posición original que les mencioné, en flexión máxima de rodilla, yo roto internamente la pierna y voy gradualmente a extensión de 90 grados, estoy evaluando, como roté internamente la pierna, estoy evaluando el cuerno posterior del menisco externo. La presencia de dolor y crujido da el diagnóstico. Y por último, el test de cajón, que lo que trata de valorar justamente es la integridad de los ligamentos cruzados. Paciente en decúbito dorsal con flexión de cadera en promedio 45 grados y flexión de rodilla próxima a 90 grados. Le roto internamente la pierna y con mi cuerpo estabilizo el tobillo para que no rote hacia su posición original, y en esa posición en particular yo tensé al máximo el ligamento cruzado anterior, por lo cual si yo con mis dos manos trato de desplazar a posterior lo que es el platillo tibial o las tuberosidades tibiales proximales hacia anterior, el hecho de que este sea bastante notorio o mayor a 5 milímetros en promedio condicionaría una inestabilidad del ligamento cruzado anterior o inclusive hasta un desgarro, donde el desplazamiento de la tibia sería hacia adelante. La pregunta que me dijeron es la siguiente: ¿por qué rotar internamente la pierna y fijarla con tu cuerpo?
porque así estoy tensando al máximo el ligamento cruzado anterior y no podría lograr que la epífisis proximal de la tibia se deslice al anterior con respecto a los cóndilos femorales. Solamente se podría producir en caso de que, a pesar de esa posición inicial de la prueba, tenga lesión de mis ligamentos cruzados y se desplace a anterior. Muy bien, jóvenes, las conclusiones de este video: la rodilla, desde el punto de vista anatómico, es bicondilia. Sin embargo, de manera funcional se comporta como una condilartrosis. La articulación femoropatelar es condilartrosis y la estabilidad de rodilla depende de manera fundamental de los componentes extraarticulares. En el muslo, ya ustedes saben, hay 14 músculos y los escribimos, cada uno con un potencial definido, con una carga definida, inclusive un plexo particular para cada uno de ellos. Bien, jóvenes, finalizamos el video de rodilla. Que pasen fin de semana. Un buen fin de semana.